Buenos días a todos en esta mañana, domingo 14 de febrero del año 2021. Les damos la bienvenida y esperamos sinceramente que el Señor los siga guardando y ayudando y fortaleciendo en este tiempo. Vamos a continuar en esta hora con esta serie de mensajes que tiene por título Mensajes desde una celda. Y la semana pasada mencionamos que al finalizar su tercer viaje misionero, Pablo fue a Jerusalén con la intención de entregar una ayuda económica que él había estado reuniendo junto con sus compañeros de viaje. Y a pesar de que él sabía que al ir a Jerusalén muy probablemente estaría siendo apresado y encarcelado, él deseaba ir para poder ayudar a esta iglesia de Jerusalén. Ahora bien, a su llegada, como un gesto de paz con la iglesia y con los líderes de la misma, Pablo decidió acompañar a unos judíos en un ritual que se efectuaba en el templo, y en esas circunstancias es que Pablo estuvo yendo al templo, y uno de los días de este ritual él fue reconocido por otros judíos que no eran de Jerusalén, sino que habían llegado también de visita, no eran extranjeros, pero no vivían como tal en Jerusalén, y reconocieron a Pablo. Ellos sabían que él había estado predicando en diferentes regiones a los gentiles, y a causa de esto él fue acusado falsamente de haber metido de una manera infiltrada a no judíos al templo, aunque esto era falso, reitero. Y ante esta situación la gente se enojó, de hecho se encolerizaron y tomaron a Pablo y comenzaron a golpearlo. Y de hecho fue también tanto el alboroto que el tribuno romano tuvo que intervenir, tuvo que ir para poder salvar la vida del apóstol, y después de separarlo de la gente, lo llevó a una fortaleza romana para poder hacer las averiguaciones correspondientes. Sin embargo, antes de que Pablo fuera ingresado al edificio, él preguntó si podía decir algo, si podía dirigirse a la multitud, a lo que el romano le concedió un momento para poder hablar e intentar explicar su situación. El discurso que Pablo dio en ese momento nosotros podemos leerlo en el capítulo 22 del libro de los Hechos. Y ahí nosotros encontramos un relato de cómo es que Pablo fue en otro tiempo un perseguidor de la iglesia, de los primeros creyentes, hasta que el Señor se le presentó camino a Damasco y le encomendó el ministerio de la predicación a los gentiles. Le encomendó Dios a Pablo la tarea de ir y predicar las buenas nuevas a los gentiles. Ahora, nosotros también, si continuamos con la lectura, ahí en Hechos 22 podemos leer que el discurso de Pablo fue interrumpido de una manera abrupta, precisamente por sus compatriotas, cuando llegó a esta parte en que él había sido enviado a predicar el evangelio a los gentiles. Y es que los judíos no veían con buenos ojos que aquellos del camino, es decir, los cristianos, porque así se les conocía, ellos no los veían con buenos ojos, no veían con buenos ojos a Jesús, ni al hecho de que se predicara que por medio de la fe en él la gente podía ser salva. Y por tal motivo Pablo entonces no pudo continuar ni terminar su mensaje en aquel momento, y fue encerrado rápidamente en la fortaleza romana para evitar más alboroto. Después de esto, la Biblia nos dice que Pablo fue amarrado por el tribuno porque él había concluido o había determinado que iba a sacarle la verdad a Pablo por cualquier medio, eso incluso a través de una tortura. Sin embargo, antes de que Pablo fuera golpeado, él declaró que era un ciudadano romano. Él le dijo al centurión que estaba a punto de torturarlo que él era un ciudadano de Roma. Ahora bien, la ley romana impedía precisamente que a sus ciudadanos ellos pudieran recibir castigo corporal injustificado, y por esa razón es que Pablo declara su estatus como ciudadano de Roma. Y entonces, a causa de esto, en esa situación, Pablo libró el castigo físico. Sin embargo, en toda esta situación de la detención y del encarcelamiento de Pablo que nosotros hemos estado viendo la semana pasada y esta semana, hay dos cosas que me gustaría destacar. Por un lado, Pablo, como judío, tenía todas las cartas adecuadas para ser alguien importante y respetado entre los de su nación.
De hecho, él mismo escribe en la epístola a los Filipenses, que es la carta que hoy vamos a estar estudiando. Él escribe en esta carta, en Filipenses capítulo 3, versículos 5 y 6, lo siguiente: fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida, soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. Así que, como podemos notar, Pablo era un judío cabal, como él mismo escribe aquí, un judío de pura cepa. Él pudo ser grande entre los de su nación, pero no fue así, y el motivo de esto lo vamos a ver un momento más adelante. Pero antes de llegar a eso, permítame también mencionar como segundo punto que según Hechos, como acabamos de mencionar, Pablo era un ciudadano romano también de nacimiento. En otras palabras, Pablo tenía doble ciudadanía. Por un lado era ciudadano judío, pero por otro lado también era un ciudadano de Roma. Y esto para nada era algo común en el mundo de aquel entonces. No era común que la gente tuviera esta doble ciudadanía como en el caso de Pablo. Sin embargo, para Pablo, él la tenía, él la poseía, pero ser ciudadano romano era algo que no se lograba de una manera sencilla. Y aunque nosotros no sabemos con certeza cómo es que Pablo tenía este estatus desde su nacimiento, algunos consideran que esto posiblemente fue a causa de su familia, pues ellos mencionan que muy probablemente la familia del apóstol Pablo era una familia con una posición económica bastante pudiente y por esta razón podían darse el lujo, nunca mejor dicho, podían darse el lujo de tener la ciudadanía judía y también la ciudadanía de Roma. Ahora bien, Pablo, como ciudadano romano, si nosotros lo pensamos por un momento, con toda la preparación que él tenía, con su posición social y económica por parte de su familia y con la agudeza mental que siempre tuvo, Pablo fácilmente podría haberse convertido en un lazo importante entre Roma y los judíos, ya sea de una manera comercial, o también él pudo haber sido un político influyente de aquella región o algún gobernante de aquella zona, pero tampoco lo hizo de esa manera. Y es que con todas las posibilidades a su favor, nosotros podemos leer en la Biblia cómo es que Pablo fue perseguido por los judíos, es decir, por los de su nación, pero también fue despreciado por los romanos, por aquella segunda ciudadanía. Y todo esto fue a causa de que él decidió servir al más grande de los reyes. Él decidió obedecer, seguir la más grande de las causas. Pablo era consciente de que todo esto que él tenía lo había dejado atrás, pero él no se lamentaba, ni se quejaba, ni anhelaba todo lo que él había dejado atrás. No, sino que de hecho él mismo lo expresó en esta misma carta de Filipenses. Él dijo lo siguiente acerca de todo lo que dejó atrás por causa de servir a Cristo y por causa de seguir el Evangelio. Pablo escribe en Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8, «Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tiene ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo». Pablo había dejado todo un futuro prometedor, su doble ciudadanía, su posición económica acomodada. Pablo había dejado todo con tal, como leemos aquí, de conocer a Cristo. Él entendió que seguir al Señor era algo mucho más valioso que todo aquello que él pudiera conseguir en este mundo. Ya fuera como judío o como romano, Pablo estaba dispuesto a dejarlo todo por seguir al Señor. Pablo estaba incluso dispuesto a ir a la cárcel por causa de su fe. Y hermanos, hoy en día hay un pensamiento recurrente, sobre todo en los jóvenes, que dice que esta situación que estamos viviendo, esta pandemia, les está robando la vida. Este virus que está en el mundo les está quitando sus mejores años. Es algo que se está mencionando, sobre todo últimamente, porque no pueden tener la vida que ellos llevaban o no pueden tener una vida, entre comillas, normal, haciendo sus actividades.
Y esto ha llevado a que muchos jóvenes incurran en situaciones de irresponsabilidad y de egoísmo al continuar con su vida normal, sin mirar por los demás, sin preocuparse por las personas más vulnerables. Ahora bien, esta forma de pensar en la que se dice que la juventud se está perdiendo o se está desperdiciando por la situación que vivimos, no es para nada algo nuevo entre los creyentes. Por años, muchos de nosotros hemos escuchado cómo entre los jóvenes de las iglesias también existe esta ola de pensamiento que les dice exactamente lo mismo. Hay personas que les dicen que seguir al Señor, que seguir a Dios, que dar su tiempo, su juventud y sus talentos en la iglesia, servir a Dios en estas circunstancias a esa edad, es una pérdida de tiempo. Lo hemos escuchado por muchos años. Estas personas les dicen a los jóvenes que están dejando sus mejores años. Sin embargo, esta manera de pensar de que servir al Señor es perder la vida como tal, es un error y es una mentira. Para nosotros que realmente creemos en Dios, nosotros sabemos que esta vida no lo es todo. Estos no son de hecho nuestros mejores años. Lo mejor aún está por venir, porque hay una eternidad gloriosa para los que fielmente sirven a Dios. Hay una vida plena para aquellos que, como Pablo, no dudan en dejarlo todo con tal de servir al Señor. Y es que aquellos que dicen que servir a Dios es una pérdida de tiempo o es estar desperdiciando la juventud, claramente no saben de lo que están hablando. Su visión de la vida y sobre todo de la eternidad es por demás estrecha y limitada. Y de hecho, hermanos, las personas que dicen esto, que seguir al Señor es desperdiciar la vida, son personas dignas de lástima. De hecho, tal sentimiento, tal intención, estas personas que son dignas de lástima, nosotros lo podemos leer en las palabras que el Señor Jesús dijo en Mateo, capítulo 16, versículo 25 y 26. Ahí el Señor dijo: porque el que quiera salvar su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Pues, ¿de qué le sirve al hombre si gana el mundo entero y pierde su vida? ¿O qué dará el hombre en rescate por su vida? Hermanos, reitero, aquellos que no pueden darse cuenta que servir al Señor, que realmente poder seguirlo a Él no es ningún desperdicio de tiempo, son personas dignas de lástima. Ahora bien, regresando con Pablo, dijimos que él fue separado de los judíos en aquella ocasión a causa de que casi lo matan a golpes, y después también es casi golpeado por el centurión romano, pero libró el castigo a causa de su condición como ciudadano romano. Y luego, al siguiente día, él fue presentado delante del concilio de los judíos para determinar cuál era su situación, qué iba a proceder. Sin embargo, en aquella reunión no llegaron a ninguna resolución, por lo tanto él tuvo que ser tomado una vez más por la guardia romana y ser llevado a esta fortaleza. Y cuando él era llevado a aquel lugar, entonces se urdió un plan en contra de Pablo por parte de los judíos. Ellos habían decidido que lo iban a matar, pero gracias al sobrino de Pablo, él y los romanos se enteraron de lo que estaban planeando los judíos, así que finalmente fue enviado con Félix, que era el gobernador de toda aquella región. Y hasta aquí en esta mañana vamos a dejar esta historia de cómo Pablo fue aprisionado y cómo es que él llegó a Roma y cómo es que él pasó los siguientes 4 años encerrado o encarcelado. Y si el Señor lo permite, nosotros vamos a continuar la siguiente semana con el relato, vamos a poder ver más detalles, pero hasta aquí vamos a dejar en esta mañana. Ahora bien, mencionamos la semana anterior que se considera o que dicen los que saben de esto, que durante este tiempo de encierro que Pablo tuvo en Roma durante estos 4 años, es que seguramente él escribió las cartas de Efesios, Filipenses, Colosenses y la carta a Filemón. Y en el mensaje de la semana anterior, nosotros hablamos de cómo Pablo utilizó ese tiempo de encierro para estar orando. Buena parte de su tiempo él se la pasaba orando y él oraba, dijimos también, que él oraba para que sus hermanos fueran fortalecidos, primero que nada. Él oraba para que sus hermanos crecieran y maduraran en el Señor, y también él oraba para que los creyentes pudieran conocer de una manera plena
cuál era o cómo era el amor de Dios. Estas eran algunas de las peticiones que Pablo llevaba en oración día con día. Sin embargo, aunque seguramente muy buena parte del tiempo que Pablo estuvo encerrado, él lo utilizó para orar, es evidente que él no se la pasaba todo el tiempo orando, ¿no? Él hacía otras cosas y entre las demás cosas que él usaba o el demás tiempo que él utilizaba, Pablo escribía a las iglesias, como ya lo mencionamos. Y Pablo escribió diversas cartas y una de estas cartas que de hecho ha sobrevivido hasta nuestros días y que la podemos leer es precisamente la epístola a los Filipenses, la cual de hecho entre las diferentes cartas de Pablo, entre las más de 15 cartas que el apóstol escribió y que han quedado registradas para nosotros en la Biblia, la carta a los Filipenses tiene un lugar, pudiéramos decir, especial, por llamarlo de algún modo. ¿Por qué? Porque es prácticamente la única carta del apóstol Pablo que no contiene reprimendas, como sí podemos leer en muchas otras cartas en las cuales el apóstol Pablo les escribe a las iglesias reclamándoles y acusándoles de que han dejado el verdadero evangelio, que se han alejado del evangelio que les ha enseñado. En fin, Pablo habla en otras cartas de diferentes formas, con molestia a veces, y reprimiendo o amonestando a las iglesias a causa de las cosas que están, o de las prácticas más bien que han tenido. Sin embargo, esta carta a los Filipenses no es así. También particularmente es una carta alegre, es una carta de ánimo. De hecho, es una carta donde la palabra gozo se utiliza constantemente, y debemos recordar que Pablo escribió esta carta cuando estaba en prisión. Por lo tanto, esto es particular que Pablo esté hablando de gozo cuando estaba pasando por dificultades y por prisiones. Y también es una carta especial porque quizás es la carta más íntima y personal que Pablo le escribió a una iglesia. Sí, en efecto, Pablo escribió cartas personales como a Timoteo, a Tito, a Filemón, pero en cuanto a hablar a cartas a iglesias, esta carta a los Filipenses es quizá la carta más personal que el apóstol escribió. Así que reitero, por estas causas y otras más, es que esta epístola a los Filipenses es una carta especial entre las cartas que el apóstol Pablo escribió. Ahora, son muchísimas las cosas que nosotros pudiéramos revisar en esta carta precisamente, y si el Señor lo permite, en un futuro nosotros vamos a poder regresar a ella para poder tener un estudio más amplio y panorámico de todo su contenido. Sin embargo, en esta mañana nosotros no vamos a hacer esto, no, sino que solamente nos vamos a detener de manera breve en 4 aspectos o en 4 consejos que nosotros encontramos en esta carta, en 4 mensajes desde una celda, como dijimos, tiene por título la serie de sermones de este mes de febrero. Pero no son cualquier mensaje, no es cualquier cosa, no, sino que estamos hablando aquí de 4 mensajes que son mensajes de ánimo, de paz, de esperanza y de confiar en Dios. Estos son los mensajes que el apóstol Pablo transmitió a esta iglesia en Filipos y que a su vez ha intentado el Señor transmitirnos a nosotros por medio de esta carta. Así que, sin más dilación en esta mañana, vamos a comenzar y vamos a iniciar yendo a Filipenses capítulo 1, del versículo 12 al 14, en donde la palabra de Dios dice lo siguiente: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Hasta ahí, hermanos. Una de las primeras cosas que escribe Pablo en esta carta a los Filipenses es un recordatorio de cómo el Señor en todas nuestras pruebas, como el Señor en todas nuestras pruebas siempre tiene un propósito. Y en el caso de Pablo, el hecho de que él estuviera en prisión había servido para 2 cosas. Primero, para que la guardia pretoriana, es decir, soldados que estaban cerca del emperador y cerca de personas importantes, para que esta guardia pretoriana conociera del Evangelio, primero que nada. Y segundo, para que otros hermanos que estaban en Roma se quitaran de todo el temor que tuvieran y comenzaran a compartir con denuedo las buenas nuevas del Evangelio. Y no parece mucho, pero debemos recordar
primero que nada, que los pretorianos eran los soldados más duros entre los duros de todos los soldados de Roma. Y también la ciudad de Roma era una ciudad politeísta, es decir, tenían la influencia de muchos dioses. Y para ellos, para estas personas en Roma, César era un dios, y no solamente era un dios, sino era el máximo dios. Por lo tanto, cualquier afirmación o cualquier declaración de que había otro dios por encima del César era un crimen, estaba penado con un castigo, con prisión e incluso con la muerte. Así que el hecho de que a través de las prisiones de Pablo, los soldados más fieros de Roma fueran evangelizados y los ciudadanos más cercanos a aquella región comenzaran a escuchar, a creer y a compartir el mensaje del evangelio, por supuesto que era una victoria para Pablo y era un avance en el reino de los cielos en aquella región. Así que el hecho de que Pablo viera que sus presiones estaban ocasionando estas dos cuestiones, por supuesto que era algo importante. Y Pablo escribe que todo esto que está pasando en Roma, que los soldados pretorianos conozcan del evangelio y que los hermanos comiencen a predicar el evangelio también, es gracias a que él está en prisión. Y esto, hermanos, no solamente es una cuestión de ser positivos o de mirar el lado bueno de las cosas, como alguno pudiera pensar, ¿no? Y por supuesto que una actitud positiva ante las tormentas de la vida es algo bueno, sí, no estoy diciendo que sea algo incorrecto, es bueno de ponerse en el lado positivo o mirar el lado bueno de las cosas cuando nos enfrentamos a las pruebas, por supuesto que es algo adecuado. Sin embargo, aquí estamos hablando de algo más. Pablo puede estar seguro y puede estar confiado en las prisiones que está viviendo y puede declarar que las mismas han servido para el avance de las buenas nuevas del evangelio debido a que su confianza estaba puesta completamente en Dios. Pablo sabía que el Señor siempre tiene un propósito en las pruebas que enfrentamos en la vida y por lo tanto él descansa en ello. Él está confiado en que el Señor tiene un propósito en la prisión que está viviendo en ese momento. Por lo tanto, el primer mensaje que nosotros podemos tomar en esta mañana de esta carta a los filipenses es que debemos estar confiados y seguros en Dios cuando nos enfrentamos a diversas pruebas, sabiendo, hermanos, que el Señor siempre tiene un propósito cuando nos encontramos en ellas. Y cuando nosotros realmente aprendemos a descansar en el Señor, a pesar de las tormentas que nos estén golpeando, entonces vamos a poder experimentar una paz sobrenatural, una paz que viene del Señor, una paz de la que el mismo Pablo habla en esta carta más adelante, esa paz que dice en Filipenses capítulo 4 versículo 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos, esta paz, esta clase de paz, solamente llegamos a obtenerla cuando confiamos plenamente en Dios, cuando descansamos por completo en la voluntad y en los deseos de nuestro Señor, cuando entendemos que Dios en cada prueba tiene un propósito. Ahora bien, el segundo mensaje o consejo desde la celda que vamos a ver en esta mañana, nosotros lo encontramos en el capítulo siguiente. Acompáñenme por favor en su Biblia o lea en su pantalla Filipenses capítulo 2, versículo 12 y 13. La palabra de Dios dice esto: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Este pasaje, hermanos, cobra suma importancia, sobre todo en los tiempos que vivimos hoy en día. Estamos a poco más de un mes de cumplirse ya un año desde el primer cierre de las iglesias a nivel nacional aquí en México. Y entonces desde hace casi 12 meses, muchos de nuestros hermanos no han podido reunirse de manera regular en la iglesia. Y es que, hermanos, sucede que en 12 meses pueden pasar muchas cosas. Algunos pudieran haberse distraído en otras cuestiones, pueden enfocar su vida en otras cosas, pueden perder, por decirlo de algún modo, pueden perder el interés en las cosas del Señor. Pueden alejarse, pueden enfriarse, como algunos dirían, y por lo tanto pueden entonces perder
ese deseo, ese amor, esa comunión con el Señor y poner en primer lugar otra cosa. Y Pablo era consciente de que este tipo de situaciones se pueden vivir en las personas, se puede vivir en las iglesias. Y por esa razón es que él les escribe a los de Filipos: queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes, y ahora que estoy lejos es aún más importante que lo hagan. Y es que en estos tiempos, hermanos, este consejo sigue vigente. Nosotros debemos tomar en serio más que nunca el asistir a la iglesia, ya sea de una manera presencial para los que pueden seguir viniendo o de una manera virtual para los que nos siguen por internet, pero debemos tomar un compromiso serio de continuar reuniéndonos domingo tras domingo, semana tras semana. Debemos también esforzarnos en nuestro compromiso con el Señor, teniendo en mente que hasta el día de hoy su diestra nos ha sostenido. Debemos reforzar nuestro compromiso con Dios por medio de la lectura de la Biblia, por medio de la oración, por medio del ayuno, por medio de ser fieles en continuar conectándonos o asistiendo a la iglesia. Debemos también comprometernos a sí mismo con la iglesia a la cual nosotros asistimos, porque es importante que nosotros conozcamos y que mantengamos en mente que las iglesias, los edificios, como tal, pues siguen en pie primero que nada gracias a Dios, pero también siguen en pie gracias a los diezmos, a las ofrendas, a los apoyos económicos de los hermanos fieles que a pesar de las circunstancias han continuado apoyando a las iglesias para que los pagos, para que los sueldos, para que las iglesias puedan continuar abiertas, aunque sea a medio tiempo o a media capacidad, pero para que las iglesias continúen. Nosotros debemos comprometernos en seguir apoyando. Así que, hermanos, a pesar de los meses, de la distancia, del tiempo que no nos hemos podido ver cara a cara, a pesar de no estar asistiendo en este tiempo con regularidad a la iglesia, nosotros debemos continuar con nuestra vida como creyentes, porque la vida cristiana va más allá de estos 4 muros. Nosotros debemos aferrarnos al Señor más que nunca y reafirmar nuestro compromiso con Él hasta el día de hoy, de tal manera que podamos tener una conciencia tranquila delante de Dios, sabiendo que hemos seguido con su palabra, con sus consejos, con su enseñanza, aun cuando el pastor no esté ahí cada 8 días para recordárnoslo. Sabiendo que nosotros nos hemos comprometido con Él, a pesar de que no estamos asistiendo a la iglesia, pero seguimos orando, seguimos leyendo, seguimos creciendo, seguimos aprendiendo. Y también, hermanos, podemos estar tranquilos delante de Dios, sabiendo que hemos seguido apoyando a su obra con fidelidad cada semana o cada mes, siguiendo apoyando para que la obra del Señor continúe firme. Ahora bien, en este texto que leíamos en este segundo mensaje desde una celda, la segunda parte del texto suele prestarse en ocasiones a confusiones e incluso a malas interpretaciones. Por lo tanto, en esta mañana voy a intentar dejar completamente en claro cuál es el mensaje que el apóstol Pablo estaba intentando transmitir cuando él escribió esto, Filipenses 2, capítulo 2, versículos 12 y 13. Leamos de nuevo: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Y aquí viene la parte que se puede prestar a confusión. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y algunos piensan, hermanos, con una buena intención, pero con una mala dirección y una mala interpretación, que nosotros, los cristianos, los creyentes, debemos ocuparnos y debemos cuidar de nuestra salvación. Después de todo, aquí Pablo está escribiendo: ocupaos de vuestra salvación. Sin embargo, esto no es así. Primero que nada, porque la salvación es por gracia, y esto lo hemos dicho hasta el cansancio en este lugar. La salvación es por gracia. Y segundo, porque la salvación no depende de nosotros, no, sino que depende de Dios. Así que cuando entendemos esto, debemos concluir que nosotros no podemos ocuparnos de guardar nuestra salvación. Primero, porque no la ganamos. Segundo, porque en nuestro esfuerzo o en nuestras fuerzas nosotros no podemos conservarla. Y tercero, porque a causa del infinito amor de Dios no se puede perder la salvación. Así que, ¿qué es lo que estaba aquí hablando? ¿Qué es lo que estaba intentando transmitir Pablo cuando escribe: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor? Bueno,
Una manera sencilla de poder entender con mayor claridad qué es lo que está diciendo aquí Pablo es buscar una versión más actual de la Biblia, una versión más sencilla, más entendible, y leerla y de esta manera comprender mejor qué es lo que estaba escribiendo Pablo. Y si vamos a una traducción como esta, que es la Nueva Traducción Viviente, ahí mismo Filipenses 2, versículos 12 y 13, nosotros podemos leer esto: queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes, y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Y aquí viene el meollo del asunto, hermanos. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Entonces, hermanos, si tuviéramos que resumir en una sola palabra de lo que realmente está hablando aquí el apóstol Pablo, esa palabra sería testimonio. Pablo está aquí hablando de que nosotros debemos ocuparnos fielmente, con toda dedicación, con todas nuestras fuerzas, en dar un buen testimonio a los demás de que somos hijos de Dios. Así que, hermanos, no basta con que nosotros digamos que somos cristianos, o con asistir a la iglesia, o con servir en la iglesia. Si nuestro testimonio no habla y demuestra con claridad el cambio que el Señor ha hecho y continúa haciendo en nuestra vida, entonces nosotros realmente no podemos llamarnos cristianos. Es completamente en vano que nos autodenominemos creyentes o cristianos si el cambio que el Señor, si la vida del Señor nos está reflejando en nuestro testimonio. Así que el segundo consejo que nos está haciendo aquí Pablo en este capítulo 2 de la carta a los Efesios es en llamar a sus lectores a que vivan una vida que se identifique completa y plenamente en Cristo. No cristianos que se vuelven creyentes o cristianos por moda o por conveniencia o por tradición, ¿no? Sino cristianos que están completamente convencidos de que están siguiendo el ejemplo del Maestro, de que viven lo que predicó y lo que enseñó Jesús de tal forma y a tal grado que, como aquellos creyentes de la ciudad de Antioquía, que ellos vivían y predicaban y hablaban de Cristo y hablaban de Cristo y hablaban de Cristo de tal forma que tanto hablaban y tanto se parecían a Él, que las personas de aquella región, no ellos mismos, no, sino las personas de aquella región comenzaron a llamarle cristianos, porque hablaban de Cristo, predicaban de Cristo, pero no solamente hablaban y predicaban, sino que se parecían en su testimonio al Cristo del que predicaban, y por lo tanto los comenzaron a llamar cristianos. Y hace años conocí a un pastor que acerca precisamente de este asunto decía: si no lo ven, ni lo digas, decía él. Y él tenía mucha razón, hermanos. Si la gente no ve en ti realmente una forma de ser diferente, si la gente no ve en ti un testimonio diario de que Cristo está viviendo y transformándote, viviendo en ti y transformándote, si la gente no lo ve, sería mejor que no lo digas, será mejor que no digas que eres cristiano. Si la gente de primera instancia no ve tu testimonio como creyente, como hijo de Dios, será mejor que no lo digas. Ahora bien, antes de que pasemos en esta mañana al tercer consejo que encontramos en esta carta, permítame contarle algo. Y es que hace algún tiempo atrás, alguien me comentaba, sobre todo cuando estuvimos estudiando esta visión panorámica de la carta a los Gálatas, que esta confrontación acerca de la gracia en contra de las obras y de las acusaciones que hacía Pablo acerca de los falsos maestros, de aquellos que estaban enseñando falsas doctrinas y todas estas cuestiones, se había repetido demasiadas veces durante aquellas predicaciones, que se había estado hablando constantemente acerca de ello en aquella serie de mensajes. Y yo debo decir que tenía razón esta persona, y yo estaba consciente de esta constante repetición de estos temas. Sin embargo, lo que le respondí en aquel momento a aquella persona que me dejaba ver esto es que tenía razón, sí, que estos temas se repiten constantemente, pero esa es la forma en la que está estructurada la carta. Y nosotros estábamos viendo capítulo a capítulo la carta a los Gálatas, por lo tanto teníamos muchas veces que estar repitiendo lo que el apóstol Pablo estaba escribiendo. Y yo no podía cambiar el orden de la carta. No podía hablar de otra cosa que no mencionaba la carta a los Gálatas. Por lo tanto, aunque pareciera un tanto repetitivo, nosotros teníamos que seguir ese orden.
Y aunque en ese momento no se lo mencioné, también me gustaría agregar algo más. Y es que si Pablo al escribir esa carta consideró que era necesario repetir varias veces el mismo tema a lo largo de la carta, era porque tendría alguna razón. Y no solamente Pablo, sino el mismo Señor, pues recordemos que la Biblia, toda la Biblia, incluida la carta a los Gálatas, está inspirada por Dios. Así que si la carta de Pablo a los Gálatas tiene ciertas repeticiones de ciertos temas, y no solamente esta carta, sino otras más, de alguna razón tendrá Pablo y alguna razón tendrá nuestro Dios. Ahora bien, ¿por qué les cuento esto? Porque parece ser que esta situación de Pablo escribiendo y posiblemente predicando de las mismas cosas vez tras vez era algo constante. No solamente en Galacia, no, sino también en otras iglesias. Y ante tal situación de Pablo escribiendo y hablando de los mismos temas constantemente, parece ser que había hermanos que consideraban y que incluso le habían dicho que él repetía mucho ciertos asuntos en sus cartas y en sus mensajes. Y por tal razón, Pablo escribe lo siguiente en Filipenses capítulo 3. En Filipenses capítulo 3, en el versículo 1, nosotros leemos esto: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Y yo sé, hermanos, y estoy plenamente consciente, que desde este púlpito en muchas ocasiones nosotros hemos hablado reiteradamente de algunos temas a lo largo de los años, incluso a mencionar repetitivamente, pudiéramos decir. Hemos hablado de crecer y de madurar espiritualmente muchas veces, del propósito que Dios tiene en las pruebas, de la importancia de reconocer y de alejarse de las falsas enseñanzas y de los falsos maestros. Estos son algunos de los temas recurrentes que vienen a mi mente, que hemos mencionado vez tras vez tras vez en este púlpito, pero seguramente hay alguno más que ustedes tendrán en mente. Y ante la repetición constante de todos estos asuntos, algunos de ustedes pudieran pensar que esto se ha vuelto algo cansado, o que es algo tedioso, incluso aburrido. Sin embargo, también debo mencionarles en esta mañana que estos temas que acabo de mencionar son los temas que el Señor, a los que el Señor me ha llevado vez tras vez tras vez a lo largo de los años, no solamente para mí, sino también para la iglesia, para esta iglesia en concreto. Y si nosotros tenemos que continuar orbitando en estos temas en los siguientes años o en los siguientes meses, así lo haremos. Y esto es porque con toda probabilidad, hermanos, nosotros no hemos terminado de aprender y de entender por completo todo lo que el Señor quiere enseñarnos en estos temas. Así que si nosotros vamos a continuar regresando a estos asuntos, lo único que puedo decirles es lo que Pablo le escribía a los de la iglesia de Filipos. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlo las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Así que el tercer mensaje de esta mañana, hermanos, es un recordatorio de nuestra necesidad constante de regresar a la fuente, de regresar a los principios, e incluso de regresar a los comienzos de nuestro caminar con el Señor, de reaprender aquello que pensábamos que ya conocíamos y dominábamos por completo, de caminar con humildad reconociendo que nosotros aún podemos crecer en la fe, de que nosotros aún podemos aprender cosas que parecieran sencillas o que ya incluso parecía que conocíamos. Tal como Pablo escribía en esta misma carta en Filipenses, en el capítulo 3, en el versículo 13 y 14, Pablo dice lo siguiente: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, debemos ser humildes para reconocer que aún tenemos mucho que aprender. Y si para aprenderlo necesitamos regresar, necesitamos repetir, necesitamos reaprender muchas cosas, hagámoslo, seamos humildes y escuchemos la voz de Dios. Ahora, para ya ir terminando, el cuarto consejo que vamos a ver en esta mañana es uno que es bastante conocido, sobre todo entre la comunidad de creyentes,
pero al mismo tiempo es un texto que generalmente ha sido mal interpretado y mal utilizado. Y me refiero a Filipenses capítulo 4, versículo 13, en donde nosotros leemos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no es para nada raro encontrar este texto, este versículo, en camisetas, en llaveros, en cuadros decorativos, en los muros de Facebook, de personas que están yendo al gimnasio, que tienen una carrera, que tienen algún examen, que tienen algún problema entre comillas, pero que todo lo pueden en Cristo que los fortalece. Sin embargo, ¿a qué se refería Pablo realmente cuando escribía este texto? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Habla de que nosotros podemos pasar los exámenes semestrales, o de que podemos encontrar un mejor trabajo, o de que podemos perder esos 10 kilos extra que tenemos. ¿A eso se refiere Pablo cuando escribe esto? Y la respuesta clara, obvia y corta es no. Pablo no está hablando de ninguna de estas cuestiones. Mencionábamos ya que Pablo estuvo en prisión, y en esas condiciones de estar encarcelado, él obviamente estaba imposibilitado para trabajar, estaba preso, y por lo tanto él no tenía ningún ingreso en esas circunstancias en aquellos 4 años. Ahora, alguno de ustedes pudiera mencionar, bueno, un preso no necesita dinero. Sin embargo, en aquella época, la necesidad de un apoyo económico para los presos, o para un preso en particular, para poder mejorar un poco las condiciones de este preso, ya sea en cuestión de su ropa o de su cobijo o de su alimento, por supuesto que era necesario. Y Pablo había estado pasando por tiempos muy difíciles en su prisión en Roma. Sin embargo, aquellos hermanos de la iglesia de Filipos habían decidido enviarle alguna ayuda en metálico, una ayuda económica. Y de hecho, precisamente de esto es lo que nos está hablando esta sección, que nos lleva a todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vayamos algunos versículos atrás, y en Filipenses 4:10 nosotros leemos esto: cuánto alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí. Sé que siempre se han preocupado por mí, pero no tenían la oportunidad de ayudarme. Así que Pablo aquí está hablando y reconociendo que él había recibido apoyo en estas circunstancias que él estaba viviendo de los de la iglesia de Filipos, que él había recibido posiblemente una ofrenda, una ayuda económica de parte de ellos. Estaba muy agradecido con ellos, pero también estaba, sobre todo, muy agradecido y alababa al Señor por ello. No hay manera, hermanos, de que nosotros podamos verlo de otra manera. Pablo aquí, por supuesto, está alabando y agradeciendo al Señor por el hecho de que esta iglesia se había preocupado y había procurado ayudarle en cuestión económica. Sin embargo, no se detiene ahí la enseñanza, sino que Pablo también procede a aclarar un punto bastante importante en todo esto. Pablo escribe en los siguientes versículos, versículo 11 y 12 del capítulo 4, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pablo, a lo largo de su vida, había tenido montes y había experimentado valles. Había tenido tiempos de vacas gordas, pero también había tenido tiempos de vacas flacas. Pero a pesar de todo esto, su confianza en Dios, la dependencia para con el Señor, su amor para con el Padre Celestial, no dependía de qué tan llena estuviera su cartera o qué tan nutrida estuviera su cuenta en el banco, no. Él lo está dejando aquí muy en claro. Él expresa que cualquiera sea la situación que él tuviera que vivir y enfrentar, él estaba seguro, él estaba descansando en Dios, no por su fortaleza de carácter, no, o porque él tuviera una gran espiritualidad, o porque él fuera un gran hombre de fe, para nada, hermanos. Pablo podía estar confiando en Dios y podía mantenerse firme esperando en el Señor, porque, y ahora sí llegamos aquí al meollo del asunto, a lo que íbamos, hermanos, como dice Filipenses 4:13, Pablo podía estar confiado y seguro en el Señor porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A esto es a lo que se está refiriendo precisamente este famoso texto en la Biblia. No se está refiriendo a que nosotros vamos a poder lograr cualquier cosa que queramos, o que vamos a alcanzar nuestros sueños, o que vamos a ganar aquella competencia deportiva o cualquier otra cosa
cosa frívola, similar a todas estas anteriores. No, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es Pablo diciendo que a pesar de sus circunstancias negativas, de las pruebas, de las tormentas de la vida, a pesar de todo esto, él puede seguir confiando y aferrándose al Señor, porque el Señor mismo lo fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece es una declaración de fe y confianza en Dios que indica que nosotros podemos seguir aferrados al Señor a pesar de las circunstancias difíciles. Por lo tanto, el cuarto y último mensaje desde una celda que Pablo nos deja y que vamos a ver en esta mañana, nos recuerda que a pesar de las circunstancias difíciles que nosotros podamos vivir, llámese cuarentena, pandemia, llámese caos global, a pesar de ello, a pesar de las pérdidas, ya sea económicas, ya sea de trabajo, ya sea de personas, ya sea de seres amados, a pesar de las pérdidas, a pesar del tiempo que se está escapando, entre comillas, ya sea por la cuarentena, por el confinamiento, porque no podemos continuar con esa vida normal, a pesar de no poder estar físicamente juntos en la iglesia o en las familias, con la gente que amamos, ya sea por la edad avanzada o porque algunos han estado enfermos, o incluso por el miedo, porque hay personas que no salen de sus hogares a causa del miedo. A pesar de todo esto, nosotros como creyentes, como hijos de Dios, podemos aferrarnos a Él y podemos depositar toda nuestra confianza en el Señor y podemos descansar en nuestro Dios, porque como escribió Pablo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así que hermanos, en esta mañana y pensando en esto, vamos a terminar este mensaje. Y si algo hemos de llevarnos en esta hora, hermanos, es recordar que a pesar de las circunstancias difíciles que seguimos viviendo, que hemos vivido, y que seguimos viviendo en este tiempo y que con toda posibilidad van a continuar en los siguientes meses, a pesar de la enfermedad, de la pérdida, del dolor, de las tormentas, de las pruebas, de las dificultades, a pesar de todo esto, nosotros podemos continuar confiando, podemos continuar esperando en el Señor, podemos continuar aferrados a Él, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Sin más por el momento, y esperando poder continuar estos mensajes desde la celda la siguiente semana, nos despedimos en esta hora y lo haremos orando a nuestro Dios. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, y en esta hora solo quiero pedirte por mis hermanos que nos escuchan para que tú los sigas guardando y fortaleciendo en este tiempo, para que a pesar de las pruebas, las dificultades, las circunstancias difíciles que ellos están viviendo, que tú, Señor, los puedas seguir fortaleciendo, tal como Pablo declaraba y escribía, que todo lo podemos en ti, Señor, cuando tú nos fortaleces. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu mensaje. En esta hora nos encomendamos en tus manos, pidiéndote que nos ayudes, que nos fortalezcas, que nos des el ánimo para continuar y seguir adelante. Gracias, Señor, porque podemos seguir reuniéndonos aún de esta manera virtual. Gracias por mis hermanos que vienen a la iglesia. Gracias, Señor, por mis hermanos que continúan siendo fieles a pesar de la distancia. En tus manos los encomiendo y te pido tu ayuda, tu favor, tu bendición sobre sus vidas. Que tú traigas, Señor, paz, ánimo, consuelo para los que han perdido a algo o a alguien en este tiempo. Señor, permítenos aferrarnos y continuar en ti en estas circunstancias tan complicadas, de tal manera que más adelante, cuando miremos atrás, podamos ver y podamos decir que tu diestra, que tu mano derecha es la que nos ha sostenido. Una vez más, Señor, gracias te damos, nos encomendamos en tus manos, te pedimos tu gracia y tu favor, en el bendito y santo nombre de tu Hijo, el Señor Cristo Jesús. Amén y amén.